El joven Lee Moon-gi, tras un accidente donde él fue atropellado, pierde la memoria. Pero entonces a su lado aparece un fantasma llamado Kim Jong-un, quien lo acompañará y le ayudará a recuperar su memoria. Sobre todo porque él sabe cómo ella murió. Para ustedes, no te preocupes, soy un fantasma. Lee Moon-gi, tras correr sin mirar, termina atropellado. Para cuando él recupera su conciencia, se da cuenta de que había perdido la memoria. Dado a su amnesia, acude a la policía para descubrir su identidad, pero mientras esperaba, vio a alguien a su lado. Aquella empieza a contarle sobre él, su nombre, dónde vive, su edad, y esto lo comprueba con la oficial que le daba los detalles de su identidad. Al ver que coincidía con lo que esa mujer le dijo, se asusta, porque ya no estaba y nadie la miró. Y resulta que esa mujer es Kim Jong-un, un fantasma. Más tarde, Lee Moon-gi llega a su departamento. Para él todo era desconocido y dado a la frustración se fue a dormir. En eso empezó a soñar que alguien lo seguía. Se despertaba de golpe y frente a él estaba aquella mujer que antes conoció, Kim Jong-un. Pensaba que era un sueño. Intentaba despertarse pero ella seguía ahí. Ella estaba en su realidad. Moon-gi quería saber quién es ella, pero ella no pensaba contarle. Quería que él sea quien la recuerde. Pero en eso recordó que la vio en la estación de policía y desapareció. Se asustaba, salía corriendo y aunque huyó por mucho tiempo, ahí estuvo ella, apareciendo frente a él. Tras su mala noche, va ante el doctor. Este veía que todo estaba bien, pero Moon-gi estaba aún más asustado. Esa mujer seguía apareciendo y contarle esto al doctor sería proclamarse loco, así que no lo hizo. Pero desde ese momento Jonah no dejaba de seguirlo, aunque era una sorpresa cuando ella empezó a contarle varias cosas sobre él. Dado a eso, Jonah desea contarle algo sobre ella y así le pide que la siga, llevándolo a su funeral. Tras ello, asistieron al velorio y mientras todos comían, Moon-gi fue reconocido por una señora. Jonah le contaba que ella era su jefa, pero por otro lado escuchaba el cómo Jonah murió. Había sido apuñalada en una noche. Dado a eso, Moon-gi quiere entender. ¿Por qué me sigues a todas partes? Y Jonah tenía una razón, solo que no deseaba contarle, quería que él lo descubra solo. Al día siguiente, Lin va a un lugar para sacar información de su celular roto, pero no se podía, aunque en eso recibe una llamada de su jefe. Rápidamente va a su lugar de trabajo y este preguntaba por su hermano, pues al parecer su hermano había dicho que salió de vacaciones. Veían una foto en el reparto del personal, pero dado a que él estaba ahí, ya debía empezar con su trabajo. Él era un repartidor y durante sus recorridos ahí estaba el fantasma contándole más cosas sobre él. E incluso lo llevó a un lugar donde siempre compra algo que le gusta, y hasta la del micromercado lo conocía. ¿Buscaba esto? ¿No se cansa de beber siempre lo mismo? Pero ella sabe todo de él porque lo conoce, pues ella trabaja al frente de ese lugar en una florería. Ya más tarde regresaban a casa, pero en medio de esto, por la distracción del fantasma, casi terminan en otro accidente. Logra esquivarse, pero dado a eso empieza a recordar. Justo estaba en el sitio donde fue atropellado. Entre pequeños recuerdos de lo que hizo antes del accidente, empieza a caminar. Y recordaba a la vez. Llegaba a un edificio que para Jonah era muy conocido. Llegaban al departamento de Jonah, y ahí se encontraba la escena del crimen. Ahí vivía Jonah y ahí murió. Ahora entendía por qué ella llegó ante él. Él fue testigo de lo que ocurrió esa noche. Él estaba asustado, apenas recordaba a otro hombre en ese lugar. Pero en eso lo vieron ahí y tuvo que ir a la policía para dar su testimonio. Les contaba que había recordado un poco antes del accidente. Vio a una joven en el piso y a un hombre, el cual incluso terminó siguiéndolo, pero no recordaba nada más, ni cómo era ese tipo, ni siquiera la razón del por qué llegó a ese departamento. En ese caso no podré escribir el informe. Llámenos si recuerda algo. Pero sí le pedían que tenga cuidado. El asesino debe estar acechándolo. Y así era. Dado a lo que pasó, querían descubrir qué hacía esa noche en ese lugar. Y sabía que ella lo sabe. Pensaba decirle solamente si antes le hace un favor. Así lo lleva a un río e hizo que cayera al agua. ¡No!
Él decía no saber nadar, pero era algo que él sí sabía, porque una vez él le salvó la vida en ese mismo lugar a ella. Jonah había estado en ese lugar sentada, triste, y él estaba ahí cansado de su vida. Dado a eso, él se lanzó al agua y ella corrió a ayudarlo, pero dado a que él era tan pesado, ella terminaba ahogándose, y para cuando despertó, estaba a salvo. Él la había sacado del agua. En eso ella despertó y veía a Monji al lado de ella. Lo veía con vida y empezaba a regañarlo. ¿Cómo te atreves a quitarte la vida? ¿No piensas en los que dejas atrás? Me debes la vida. Te ordeno que vivas. Y sí, él había escuchado todo. Pasaron meses desde aquel accidente y ella siempre quiso saber de él, hasta que un día lo vio. Le ofreció una rosa, pero él parecía no haberse acordado de ella. Por eso hasta ahora estaba ofendida. Ante todo lo que ella le contó, Monji no sabía qué decir, pues sí disfrutaba de su compañía. Pero en eso Jonah le contó el por qué el día que murió él fue a verla antes. Y es porque ella lo invitó. Era su cumpleaños y le había confesado que a ella él le gusta. Por eso quería que él lo recordara antes de contarle todo esto. Ya en la noche regresaron al departamento de Lee Moon-ji. Estaban bebiendo y era extraño ver también beber a un fantasma. Pero en eso Jonah le preguntaba si a él le gustaría ser su cita, pues como solo lo ve a él, jamás lo engañará. Además es una buena chica, pero Lee no escapaba de ahí y sabía que no podía dejarse seducir por un fantasma. No. Al día siguiente, llegaba la oficial que conversó con él hace unos días. Le informaba que aquel día él no había hecho entregas en su trabajo. Por eso quería saber por qué estaba en ese departamento aquel día. Él confesaba haber recordado que Jonah lo invitó, pero para la oficial era extraño que solo recuerde cosas de Kim y no del resto, aunque pronto descubrió el porqué. Visitaba la florería donde trabajaba Jonah, y él también les ayudaba repartiendo flores. Como último trabajo pensaba entregar unas flores a un asilo. Llegó ahí y también lo conocían e incluso sabían que él estaba enamorado de Jonah, pero desconocían que ella ya había muerto. Y más tarde, al llegar a casa, descubrió que en la computadora en el sistema de entregas, su contraseña era el nombre completo de Jonah, entendiendo que realmente le gustaba y mucho. Así que al día siguiente, dado a que no festejó su cumpleaños aquel día, decidió tener una cita con ella. La llevó a una feria, luego al cine, luego fueron de compras y finalmente terminó cocinando para ella, pues este fantasma sí que podía comer. Tras terminar de cocinar todo, preparaba también un pastel para ella. Soplaba las velas, pero al ser un fantasma era imposible. Por eso Monji la ayudó. Y al ser ahora tan cercanos, Jonah quería saber, ¿acaso él sentía algo por ella? Pero él no podía recordar nada, se sentía mal al no poder recordar ni poder llorar su muerte. Por ello le pedía perdón. Lo siento, estás muerta y no sé cómo estar triste. Ya en la noche, él llegaba a ver a Jonah. Aquella estaba en el lugar donde se conocieron la primera vez. Esta vez él quería confesar lo que siente por ella, pero tras acercarse, él vio a su hermano Jin-soo. Al principio pensó que quería matarlo, pero no era así. Este estaba preocupado, y Jin-soo había visto a su hermano ayudando a la policía y estaba confundido. Pero Jin-soo decía que él es sospechoso de ese asesinato y no quería volver a prisión. Por eso le pedía olvidar. Iba a ser un secreto entre ellos dos. Recuerda, no abras la boca. Tras ello ya llegó la policía, así que salió corriendo y dejaba a Moon-ji muy asustado. Ahora sabía que realmente fue su hermano el que hizo tal atrocidad. Ya en la noche, indagaba sobre su pasado. Descubrió así que él y Jin-soo son hermanos de sangre, quienes terminaron en un orfanato, y al día siguiente se encontraba con la directora del orfanato. Aquella le pedía a Moon-ji que cuide de su hermano, que lo ayude a ser alguien mejor, pero él se sentía culpable. No entendía por qué ese día él llegó con su hermano al departamento de Jonah, y así empezó a recordar que en realidad fue su hermano quien causó esto. No podía seguir guardando este secreto, se lo iba a decir Jonah y a la policía.
Y ya en la noche Jonah conversaba con él. Se sentía triste al no haber aprovechado bien su vida, pero sabía que pronto iba a tener que irse para siempre. Solo se quedó en este mundo porque deseaba que él la recordara. Esperaba que él tuviera recuerdos bonitos de ella, pero para Moon-ji no era así. Lo que sí le prometía es atrapar al culpable. Juro que solo por ti lo atraparé. Y ella le pedía no hacer eso, no debía hacer más por ella, pero él realmente quería hacer esto, y le pedía aún quedarse, quería aún conocerla mejor y recordar todo de ella. Quisiera recordar todo de ti. Al día siguiente, después de haber descansado, Moon-ji le pide a Jonah que por favor no se vaya, que lo espere en su departamento, pues hoy tenía que ir a reconocer al culpable del asesinato. Más tarde, la oficial estaba interesada en saber si Moon-ji reconoció a ese hombre. Se trataba de Jin-soo. Y supo que tanto él como Moon-ji fueron al mismo orfanato. Moon-ji, aunque lo dudó al principio, decidió decir la verdad, que Jin-soo fue el culpable de la muerte de Jonah. Jonah lo estaba viendo, lo había seguido. Incluso cuando Moon-ji fue a atrapar al culpable, Jonah también estaba ahí. Los oficiales esperaban de lejos y pronto aparecía Jin-soo. Moon-ji lo sujetaba, lo acorralaba, quería entender por qué lo hizo, por qué la asesinó. Pero en eso su hermano Jin-soo le dijo: ¿Disculpa? ¿No fuiste tú quien la asesinó? Todos quedaron sorprendidos ante esta confesión, así que ambos fueron arrestados para conocer la verdad. Y fue horrible para Moon-ji no poder decir que no era su culpa porque no recordaba nada, y Jonah había escuchado todo. Al día siguiente, dado a que él no recordaba todo, llevaron a los sospechosos al lugar del crimen. Querían saber cómo sucedió todo, pero Moon-ji realmente no recordaba nada, hasta que la oficial puso ese cuchillo en sus manos. Ahí recordó que aquel día Jonah le había entregado un papel con la dirección de su casa. Lo invitaba a pasar con ella el día de su cumpleaños y le confesó que le gusta. Ya más tarde, Moon-ji iba camino a casa de ella, pero en eso se encontró con Jin-soo. Este le rogaba un último favor, necesitaba su ayuda y juraba que iba a ser la última vez que le pide este tipo de ayuda. Moon-ji sabía de sus andanzas, pero confiado en que esto no iba a volver a repetirse, va con él. Llegan a un lindo departamento. Jin-soo solo le pedía esperar un momento, pero Moon-ji, al verlo revisando, le decía que no haga esto. Quería saber qué es lo que está buscando, y este solo quería conseguir el dinero de esa niña. Pues si pudieron entrar en ese departamento es porque había perdido sus llaves. Pero no se percató de que perdió sus llaves. En eso Moon-ji ve un retrato y ve a Jonu. Comprobaba la dirección con el papel que ella le dio. Estaba abrumado por esta coincidencia y le pedía a su hermano dejar todo lo que encontró, que se fueran. No debían estar ahí. Pero Jin-soo confesaba saber que este departamento es de la chica que conoce, pero con el positivismo que esa mujer tiene, seguramente no iba a sufrir tras perder dinero. No creo que sea muy agradable. Siempre está sonriendo. Moon-ji se opuso a esto, pero su hermano sacaba un cuchillo y de golpe llegaba Jonu. Moon-ji se escondió, pero al ingresar ella fue detenida por Jin-soo. Moon-ji logró quitarle el cuchillo a su hermano y enseguida golpeó a Jonu, haciendo que ella cayera sobre Moon-ji. Y fue entonces cuando Moon-ji, al tener el cuchillo, terminó atravesándoselo a Jonu. Jamás deseó que esto pasara y solo podía ver cómo aquella mujer que amaba se moría. Rápidamente su hermano le pedía irse de ahí, guardar silencio, nadie debe enterarse de esto. Y así fue como todo esto había ocurrido. Ahora que lo había recordado todo, estaba preso. Y por fin recordaba cada situación que vivió con ella, cuando la rescató y cómo empezó a seguirla para conocer un poco más de ella. Aquella vez que ella recuerda haberlo vuelto a ver, él la había reconocido, pero tenía vergüenza, así que lo único que hizo fue acercarse a ella de a poco. Y hoy llegaba Jonu a su celda. Ella estaba entristecida. Le hubiese gustado que él no hubiese ido con su hermano aquel día. Todo hubiese estado bien y ella seguiría con vida, pero así se despedía de él, esperando que disfrutes tu vida. Así se fue, desapareciendo ante sus ojos. Por fin la verdad había sido revelada. Moon-ji se quedó con un gran sufrimiento y la culpa de haber matado a quien ama.
El tiempo pasó y Moonji se encontraba en un centro psiquiátrico. Él aún decía seguir viendo a Jonu. La había amado tanto que no podía borrarla de su mente, y tras aquel accidente solo la recordaba a ella, porque el único recuerdo que no quería quitar de su mente fue ella. Todo este tiempo ese fantasma solo había sido una ilusión, su deseo de volver a verla, alguien que jamás existió. Ahora Moonji jamás la olvidará y Jonu siempre estará a su lado, acompañándolo en su dolor por haberla matado. Quiero saber cómo has estado. No te preocupes. Soy un fantasma. No olvides comentar, dejar tu like y compartir. ¡Hasta la próxima!